Bienvenidas proveedoras a esta sesión vamos a hacer una conversación sobre autismo. Mi nombre es Eugenia Brady y trabajo en la Asociación para la Vida Comunitaria o ACL, que es una de las sucursales del ARC de los Estados Unidos en Boulder y sirve también al condado de Broomfield. Mi trabajo es ser defensora de los derechos de las personas con discapacidades y especialmente trabajo con estudiantes. Entonces, trabajo con estudiantes desde preescolar hasta la graduación o servicios de transición y algunas veces mis estudiantes también van a la universidad. Hasta ahí termina mi trabajo con ellos, pero también en donde estoy hay defensores o advocates como yo que trabajan con adultos y los servicios que se dan en el ACL son desde el nacimiento de una persona con discapacidad hasta el fin de la vida. Entonces cualquier persona puede llegar a buscar asesoramiento, defensoría del ACL. Hoy vamos a estar hablando sobre el autismo y es algo bien común, ¿verdad? De unos años para acá. Recuerdo cuando había un niño con autismo diagnosticado entre 122 niños. Después se pasó, creo que era a 75 y luego ahora, hace 2 años antes de la pandemia, se había dicho los estudios que había 1 de cada 50 niños aquí en los Estados Unidos es diagnosticado con autismo. La mayoría de estos son varones, también hay niñas, pero los expertos piensan que es porque los varones expresan, digamos, las características del autismo de manera más directa que las niñas. Las niñas lo presentan de una manera diferente, entonces casi siempre son diagnosticadas a una edad más tardía. Aquí en nuestro estado Colorado, somos un estado, hemos sido por algunos años, en donde el diagnóstico tardío es algo muy común. Estamos en uno de los estados donde eh, los niños con autismo jóvenes son diagnosticados a una edad más adelantada comparado con los demás estados en los Estados Unidos. A veces se da un diagnóstico a los 2 años, al año y medio, pero aquí a veces se toma más tiempo en diagnosticar a un estudiante. En el caso mío, he trabajado con estudiantes antes de la pandemia, tal vez hace como unos 4 años. Trabajé con 3 estudiantes, 3 familias diferentes que fueron por el diagnóstico y los 3 estudiantes fueron diagnosticados con autismo leve. Y estos muchachos ya estaban en la preparatoria. Entonces, imagínense todos esos años que habían pasado estos muchachos en la escuela desde pequeñitos sin el apoyo que necesitaban. Entonces, ¿por qué? Es porque hay ciertas cosas que, eh, como decir, ciertas zanjas o ciertos baches que se pasan por alto, entonces no se identifica al niño como a la hora, cuando es preciso, cuando es a la edad temprana, que es lo mejor, es la intervención temprana. Entonces no se identifica al niño cuando hay intervención temprana. Entonces eso trae consecuencias en habilidades sociales, sea en rendimiento académico, en muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, primero, la gente siempre pregunta qué es el autismo. El autismo no es una enfermedad, ni física ni mental. Es una condición, tal como alguien que es ciego o sordo tiene una condición, ¿verdad? Pero no, eso no quiere decir que la persona que está ciega o sorda o en silla de ruedas tiene per se alguna enfermedad, sino que es una condición. ¿Y por qué es una condición? Bueno, porque los expertos han dicho que el autismo, la persona que tiene autismo tiene la estructura en el cerebro está instalada, por decirlo así, de manera diferente, ¿verdad? Las neuronas y todas esas conexiones que tenemos en una persona que tiene autismo están instaladas de manera diferente. ¿Cómo entendemos eso? Podemos pensar en la casa que tenemos, ¿verdad? Estamos ahí en la casa, tenemos electricidad, sabemos dónde
Podemos prender las luces, podemos apagar, podemos conectar el televisor, podemos conectar una secadora, podemos conectar varias cosas, ¿verdad? Apretamos, se levanta tal vez la puerta del garaje. Ok, ya sabemos dónde está todo eso en la casa donde vivimos. Pero si vamos, por ejemplo, a una oficina o a la casa de la mamá o a la casa de una hermana, esa casa no es exactamente igual que la nuestra. La instalación eléctrica que tenemos en nuestra casa es diferente que la instalación eléctrica que tiene la casa de la mamá. Por ejemplo, que tal vez tiene 2 pisos, que tal vez tiene sótano, nuestra casa no tiene sótano, o puede ser una escuela o un hospital, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa cuando llegamos, sea la casa de la mamá o la casa de la tía, que no es nuestra casa, o llegamos a una oficina o llegamos a un hospital? Vamos y sabemos exactamente dónde prende la luz, ¿verdad? Vamos a prenderla, se prende la luz. Si vemos un enchufe, ¿qué hacemos? Sabemos exactamente dónde vamos a conectar el enchufe. Oh, necesito cargar mi teléfono en la casa de la mamá. Sabemos a dónde ir y hacer eso. Pero, aunque la instalación eléctrica es completamente diferente de la que tenemos en casa, el autismo es algo parecido. Funciona igual que en cualquier persona, ¿verdad? Pero la instalación neurológica, por decirlo así, que está en el cerebro, está instalada de forma diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, algunos estudios habían dicho que, o habían encontrado más bien, que las personas con autismo tienen mucho más conexiones largas en el cerebro, en donde nosotros tenemos conexiones cortas. Tienen un número mucho mayor de neuronas en la corteza frontal del cerebro que nosotros. Y también algunos otros estudios descubrieron que el cerebro de las personas con autismo pesa más que el cerebro de una persona neurotípica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por eso vemos que un individuo que tiene autismo, tal vez la cosa más sencilla le cuesta muchísimo hacer, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si es que esto se hace así, muy fácil, y tal vez a esta persona le cuesta más. Y tal vez lo que a nosotros se nos hace difícil, para ellos es muy rápido. Saben una respuesta o saben cómo, cómo sale esa respuesta, ¿verdad? O qué hacer, salió muy rápido. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque tenemos una diferencia neurológica en donde nuestras conexiones, la manera en cómo respondemos, va a ser muy diferente. Y eso afecta lo que se llama el proceso sensorial. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero sí queremos comenzar entonces con esta idea de qué es el autismo. Entonces, primero estamos viendo como la estructura del autismo, una estructura neurológica diferente, con mucho más neuronas y conexiones en la corteza frontal del cerebro de las que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, al tener más conexiones y más neuronas en la corteza frontal del cerebro, es muy importante porque es en la corteza frontal del cerebro donde nosotros, incluso en esta parte más arriba del cerebro, es donde tenemos las conexiones para la comunicación, en donde tenemos también, se efectúa la función ejecutiva del cerebro, eso que es lo que hace, por ejemplo, que nosotros seamos capaces de elaborar juicios o juzgar qué va a pasar, ver consecuencias. Por ejemplo, si yo agarro un plato y lo tiro, yo sé que se va a quebrar, ¿verdad? Entonces mejor no, mejor tal vez no tiro el plato porque se va a quebrar. Una persona con autismo tiene su función ejecutiva con esas conexiones de las que estamos hablando, y eso a veces no le permite hacer un juicio o ver una consecuencia de manera inmediata. Cuando trabajaba con estudiantes en el espectro del autismo en las escuelas, a veces se imaginan o no se imaginan cuántas veces el estudiante tal vez estaba enojado, se enojaba y tenía un iPad y de pronto estaba tan enojado que tiraba el iPad por allá, ¿verdad? Lo aventaba. ¿Y qué podía ver uno en la cara?
que tal vez como en cámara lenta, en el momento en que el iPad salía volando, aquel estudiante se daba cuenta lo que había hecho. Es el iPad, se va a romper. Entonces ya era muy tarde para poder hacer algo, ¿verdad? Entonces tiraba, pero en ese momento la cara, ¿verdad? Como en cámara lenta, no, pero ya era muy tarde porque su reacción había sido inmediata. Entonces, así lo vemos con los niños cuando no manifiesta un sentido de lo que es el peligro, sea para cruzar calles, sea para tocar una plancha caliente, la estufa, una olla que ya le dijeron no toques porque te vas a quemar, pero que no toques, el niño llega y toca, te dije que te ibas a quemar. ¿Por qué? Porque es cierto, los niños son así, ¿verdad? Todos les decimos que no hagan y tal vez quieren explorar, pero un niño en el espectro va a tardar más en tener esa consecuencia en su mente. Si yo hago esto, esto va a pasar, ¿verdad? O voy a cruzar la calle, mejor no, porque puede venir un carro. Nada de eso todavía está, digámoslo así, en su función como una persona neurotípica o típica. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque los niños a veces no tienen noción del peligro. Entonces, el autismo afecta tres cosas principales en las que se fijan tanto los diagnósticos médicos como los diagnósticos educativos que se hacen en las escuelas. Los dos son diferentes. El diagnóstico médico da acceso a lo que pueden ser terapias, terapia ocupacional, terapia física, terapia del comportamiento. No se puede tratar el autismo con medicamento, pero sí he sabido de algunos estudiantes que les han dado como pastillas para la ansiedad, cosas así, pero eso sería para la ansiedad, no es para el autismo. Si tiene depresión, pues como cualquier otra persona le dan pastillas para la depresión, medicamento o la ansiedad o qué sé yo, pero no hay un medicamento para tratar el autismo. Entonces ahorita vamos a ver por qué. Les decía que afecta el autismo la comunicación, las habilidades sociales y también otra característica principal es los movimientos restrictivos, pueden ser o intereses limitados, así les dicen, ¿verdad? Intereses limitados y también movimientos repetitivos. Y una cosa interesante es que no todas las personas tienen movimientos repetitivos, ¿verdad? O muchas personas también, muchos niños pueden hacer contacto visual, ¿verdad? Porque antes se creía que una persona con autismo no hacía contacto visual, pero muchos de las personas con autismo hacen contacto visual. Entonces hablábamos del diagnóstico médico y del diagnóstico educativo. El diagnóstico educativo, ¿para qué es? Es para que el estudiante tenga apoyo y tenga acceso al currículum que se presenta en la escuela. No tiene que ver nada con el doctor no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con cómo ese niño se va a desempeñar como estudiante, cómo va a poder leer mejor, aprender a leer, hacer matemáticas, hacer todo lo que sus compañeros hacen con apoyo de servicios de educación especial. Entonces, estos son dos diagnósticos muy diferentes. Pero les decía que en estos dos diagnósticos se fijan en estas tres características porque, digamos, son las más obvias de una persona que presenta autismo, ¿verdad? Y una es la comunicación. Tiene mucho que ver la comunicación, podemos hablar de muchas cosas dentro de comunicación cuando es una persona, un niño que tiene autismo. Por ejemplo, hay niños que no hablan, ¿verdad? Hay otros que hablan poquito y hay los niños que hablan muy bien, ¿verdad? Ellos no tienen problema con hablar. Entonces, el autismo, en el año 2010, la Asociación Americana de Psiquiatría, que tiene un manual de psiquiatría, que es como decir la Biblia para todo lo que tiene que ver con trastornos neurológicos, enfermedades mentales, todo eso, acordó
que algunas de las cosas que las que se veían en el autismo ya iban a cambiar y se cambió en ese año. Y también se llegó a la conclusión de que ya se iba a ver el autismo nada más como decir en 3 categorías. Una es la más severa, la segunda es autismo que está en medio, ¿verdad? Y la tercera es autismo leve. Entonces, hay varias características porque tal vez una persona con autismo severo no puede hablar. Y son tal vez las personas que vemos que se mueven de atrás para adelante, que hacen movimientos, ¿verdad? Con las manos o los pies, así, ¿verdad? Y muchas veces no pueden hablar. Ahora, nota importante. Algunos de estos individuos que manifiestan este tipo severo de autismo tienen una capacidad intelectual como ustedes y como yo, solamente que no se puede comunicar. Pero la persona no tiene discapacidad intelectual, tiene una inteligencia promedio como cualquier otra persona, pero no puede expresarse. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay personas que piensan que porque la persona está moviéndose y está, ¿verdad? En eso, y están hablando de ella, y la persona no se está dando cuenta, sí sabe que están hablando de ella, ¿verdad? Y todo lo que digan lo está escuchando. Entonces, eso es un dato interesante de una persona que tiene autismo severo. En los otros 2 casos es un poquito difícil a veces porque los niños que no presentan estos movimientos y que pueden hablar, presentan otras características, pero entonces a veces, digamos, los papás o los vecinos dicen, tiene algo este niño, o la maestra es de que tiene algo, pero no sé qué es, qué será, pero algo se nota que tiene que no es como los demás, ¿verdad? Y puede ser eso, el autismo es leve o muestra partes fuertes y partes débiles, ¿verdad? Entonces hablamos de la comunicación. La comunicación todavía es un problema o una limitación aunque la persona pueda hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una característica que se va a ver, por ejemplo, en las personas que pueden hablar? El individuo que tiene autismo tiene una comunicación o una manera de pensar que es literal. Entonces eso quiere decir, los psicólogos llaman a eso la teoría de la mente. ¿Cómo responde? ¿Cómo respondo yo en comparación, en relación a los demás? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo se sienten otros? ¿Cómo me siento yo con lo que le pasa a los demás? Etcétera, ¿verdad? Pero tienen una mente muy literal. Toman al pie de la letra, por ejemplo, en maneras de hablar que nosotros tenemos. Puede ser difíciles para ellos entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, una persona con autismo tiene dificultad a veces para encontrar el doble sentido de cuando alguien habla con doble sentido, cuando alguien habla con sarcasmo, ¿verdad? Sin embargo, hay adultos que comprenden esto muy bien. ¿Por qué? Porque ya han aprendido esos modismos, esa manera de hablar de las personas. Han aprendido qué significa decir sarcasmo, cuándo está usando sarcasmo, cuándo no. Pero hay otras que cuando están pequeños, especialmente, que les cuesta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, una maestra tenía un estudiante que le gustaban mucho las plumas de 2 colores para escribir, ¿verdad? Y ella tenía una muy bonita. Y el estudiante estaba tan interesado, era un niño de 3er grado, en la pluma que tenía la maestra. Y ella, pues decía, pues yo sé que a él le gustan mucho estas plumas, ¿verdad? Todo tipo, tenía colección de plumas el niño. Y estaba tan interesado en la pluma. En el recreo, él llegó y agarró la pluma de la maestra, ¿verdad? Entonces, y aunque ellos estaban hablando en inglés, pero es para que tener una idea, cuando uno dice, por ejemplo, le dice a una persona, you can have it, le dice, te lo puedes quedar, ¿verdad? O te lo regalo, por decirlo así, you can have it. Pero en este caso, la maestra le dijo, el niño vino y agarró la pluma, y la maestra le dijo, you can't have it. Y el niño le dice, ¿de qué hablas?
está en mi mano, le dijo. ¿Por qué? Porque él no estaba entendiendo que es que no se lo puede quedar. El niño le dice como que no tiene sentido lo que ella le está diciendo, porque le dice, ¿de qué estás hablando? Aquí lo tengo, no me digas que no lo puedo tener porque ya está en mi mano, ¿verdad? Entonces, esas maneras de comunicación es difícil a veces para las personas que están en el espectro, porque son muy literales en la mente. Tiene uno que ser muy específico, ¿verdad? Siempre, siempre tiene que ser específico cuando hablamos con ellos. Entonces, en el caso mío, tengo mi hijo que ahora tiene ya 19 años, está en la universidad y les puedo contar muchas historias de mi hijo, pero por ejemplo, para ser específico, me fui a bañar y me entro al baño y veo que no hay un paño. Entonces, le digo por la puerta del baño a mi hijo, tráeme un paño, por favor. Sí, ok. Y yo esperando ahí, esperando, y no, nada, que el paño viene. Yo, pero ¿por qué está tardando tanto? Si el paño está ahí nomás, ¿verdad? Pues me pongo mi bata, salgo a ver qué pasó. Ahí viene mi hijo con todos los paños del closet, los sacó. Oye, pero ¿por qué todos los paños? Pues no me dijiste cuál era el que querías, ¿verdad? Entonces yo debí de haber dicho el paño amarillo o paño azul, porque como él no sabía, trajo todos para que yo agarrara el que yo quería, ¿verdad? Pero entonces es un ejemplo de qué específico hay que ser muchas veces con estas personas, porque si no eres específico, entonces va a quedar faltando información y te dicen otra cosa, ¿verdad? Entonces, esos son problemas, digamos, de la comunicación, pero ya es, aunque mi hijo puede hablar, ya esa es una parte de la comunicación en cómo interactúa en la comunicación que estamos teniendo, aunque esta persona habla, y cómo la interpreta esta persona, ¿verdad? Tiene que ser muy directa, muy específica. Ahora, después de la comunicación, los expertos hablan sobre la teoría de la mente y cómo funciona. Y se llama teoría de la mente no porque se piense que algo es así, sino porque es la manera, como dijimos antes, de cómo interpretar la manera en que otros actúan en referencia a nosotros, cómo nosotros actuamos en referencia a otros, cómo interpreto yo lo que se me dice, cosas así, ¿verdad? Que no, que tienen que ver con habilidades sociales, que es otra cosa que afecta, digamos, el autismo, es la habilidad social. Entonces, cuando tenemos niños pequeños eh, y tenemos, puede ser un salón de clase, un grupo de niños, llega un niño que no le dijeron a nadie que tenía autismo, ¿verdad? Ok, este es Juanito y él va a estar aquí con nosotros y todo. ¿Y qué pasa con Juanito? Que Juanito vio el grupo de niños que están aquí, están muy contentos, jugando, haciendo en sus mesas, todo. Juanito fue allá y se metió debajo de la mesa y ahí duró toda la mañana y no quiso salir de debajo de la mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además tal vez de la ansiedad social que siente, las habilidades sociales son una de las cosas que son más también evidentes en una persona que tiene autismo. No es fácil para ellos. Eso no quiere decir que no desean tener amigos. Sí quieren tener amigos, quieren entablar conversaciones y esas son habilidades, por ejemplo, que se les enseña a los niños en intervención temprana en las escuelas, ¿verdad? Cuando ya el niño entra al preescolar, ya ahí le van ayudando con habilidades sociales, cómo a saludar a las personas, cómo puedes hacer amigos, cómo puedes interactuar con otros niños, quieres ir a jugar, eh, qué sé yo, ¿verdad? Y tenemos una tercera, que es lo que llaman las intereses limitados, digámoslo así, o también los movimientos repetitivos. Pero hablemos de los intereses limitados, por ejemplo. Si, por ejemplo, un niño tiene un interés limitado de trenes, entonces él solo puede hablar de trenes, le gustan mucho los trenes, solo de eso habla y tiene su tren para jugar y lleva su tren a todos lugares, pero quiere jugar con algunos niños del grupo. Entonces puede preguntar, eh, ¿quieres jugar con mi tren o quieres jugar conmigo? Tal vez el otro niño diga que sí.
pero es jugar de qué, jugar con el tren. Pues tal vez el otro niño no quiera jugar con el tren, ¿sí? No quiero jugar con el tren. Ok, ya, ahí terminó la conversación. No hubo más, podemos jugar más tarde o yo te lo presto. No. ¿Por qué? Porque su interés está solamente en el tren. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí un poco cortado? La habilidad social que era poder jugar con el otro niño que estaba en el salón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquello, digámoslo así, cortó de esta forma la interacción social que estaba. Entonces, digamos que el niño, no, ya los niños en esta ocasión vinieron y dijeron que sí quieren jugar con el tren, ¿verdad? O quieren participar de algún juego con el niño. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño solamente habla del tren y los trenes y el tren y el tren y el tren y el tren. Y los otros niños no pueden participar en la conversación porque este niño está solamente hablando de los trenes y los trenes y tal vez algún niño dice, ay, yo vi una película de un tren, de esto, y sí, pero es que los trenes, y ahí, entonces, no, ese es otro problema de la conversación, porque aunque se puede hablar, el niño puede hablar, el problema con la comunicación es que no hay interacción con otra persona, el niño no ha aprendido a interactuar en una conversación, entonces eso es algo que se ve también, y a veces pues es problema para nuestros niños y muchachos porque pues en la escuela les dicen, ah, es que este solo habla de tal cosa y, ¿verdad? No monopoliza la conversación. Entonces pues los muchachos y los niños ya saben cómo es, entonces no quieren conversar con él, ¿verdad? Puede ser un problema. Entonces tenemos eso y tenemos lo que estamos hablando, los intereses limitados. Yo les llamo intereses fuertes, yo no los llamo intereses limitados. Muchas veces los psicólogos lo llaman obsesiones. Yo no los llamo obsesiones porque si nosotros los utilizamos pueden ser una herramienta de aprendizaje que funciona muy, muy bien. Cuando yo recibí el diagnóstico de mi hijo de que tenía autismo, obviamente en su autismo venía de intereses limitados o obsesiones que le pueden llamar. Y yo pensé mucho en eso y yo dije, bueno, ¿qué va a pasar si mi hijo se enfrasca en un tema y luego ya no quiere salir de ahí? Ya solo va a tratar de hablar de esto. Y aunque yo no tengo problema con los intereses de los niños, mi hijo amaba los dinosaurios. Él podía decir cada cosa de cada dinosaurio, en qué época nació, qué comió, qué era de la Tierra, era cualquier cosa. Él tenía, todavía los tiene, de hecho, los dinosaurios con los que él jugaba, él los amaba. Entonces, para él, él tenía amigos invisibles que eran dinosaurios. Y bueno, les puedo contar historias de todos los dinosaurios que pasaban en nuestra vida y en nuestra casa. Pero yo decía, ¿qué va a pasar cuando ya él no tenga interés en los dinosaurios? ¿O qué va a pasar? ¿Se va a aburrir? ¿No le va a haber sentido a la escuela? ¿O porque no sabía yo, verdad? Entonces, lo que empecé a hacer era ampliar, que es una cosa que podemos hacer con esos intereses limitados que llaman, ¿verdad? Que en realidad, como les digo, para mí no son limitados, pero en fin, mi hijo ya iba dejando, iba creciendo, iba dejando los dinosaurios y yo lo veía que ya menos dinosaurios. Sí, todavía le gustaban, pero ya los iba dejando un poquito. Teníamos una suscripción a uno de estos canales de National Geographic o de estos donde presentan documentales muy bonitos. Y empecé a presentarle eso. Y mira estos animales que están aquí. Oh, ¿qué son esos animales? Estos son unos animales que vivieron en el tiempo de los dinosaurios, pero no son dinosaurios. Entonces hubo una introducción a los animales prehistóricos y él quedó fascinado con los animales prehistóricos. Entonces empezó a buscar información sobre ellos, a aprender a ver videos, todo esto. Entonces, aunque los dinosaurios fueron quedando en segundo plano, había un nuevo interés, que eran los animales prehistóricos. Ahorita vamos a hablar cómo usamos esos intereses para que los niños aprendan. Ya cuando todo esto, los animales prehistóricos, fueron pasando también, ¿verdad? Porque y duró años, estos intereses duraron años en la vida de mi hijo.
Yo lo animaba siempre a que hiciera sus trabajos, a que teníamos un sistema de premios donde yo le compraba libros, le compraba tarjetas, le compraba juegos de cosas que tenían siempre que ver con dinosaurios, juegos de arqueología, de estos donde se supone que van y desentierran ahí un huevo de dinosaurio, algo. Él feliz. Entonces, eso lo motivaba a hacer su trabajo en la escuela, donde no habían dinosaurios, ¿verdad? En la escuela. Otra cosa que hicimos fue que para ese entonces, cuando ya estos animales prehistóricos iban como pasando otra vez a segundo plano, hablamos de qué fue lo que pasó con ellos, qué fue lo que pasó con los animales prehistóricos y los dinosaurios. Ya no existen. ¿Por qué? Bueno, porque cayó un gran meteorito en la Tierra y los mató. Pues esto fue lo que pasó. Oh, wow. Entonces, esta manera de conversación, empezamos a ver videos sobre el espacio y ver documentales sobre el espacio y las estrellas y los planetas. Y mi hijo quedó fascinado por eso. Y nunca más hubo un segundo plano en la vida de mi hijo para las estrellas, porque ahora que está en la universidad está estudiando astronomía. Ese ha sido como el amor de su vida. Entonces él siempre, todo lo que tenga que ver con estrellas, él le fascina. Él ahora está llevando una, eh, una clase de astrofísica y yo digo, wow, yo no tomaría esa clase yo, pero le pregunto, ¿y cómo va la clase? Muy bien, me dice. Así. ¿Por qué? Porque a él le gusta su vida, es esa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el niño vaya de estos intereses a reconocer una vocación en su vida? Podemos utilizar estos intereses, ¿verdad? Para que avance, no para que se trabe en algún lugar. He visto estudiantes todos estos años de todo tipo, de niños que aman, como mi hijo, los dinosaurios. Recuerdo otro que amaba las hormigas, otro que amaba las arañas, todo tipo de insectos. Otro niño que conozco que es el Chavo del Ocho, todo lo que es el Chavo del Ocho le fascina, en fin, y otros que son superhéroes, el Hombre Araña, Superman, luego con trenes, por ejemplo, el trencito Tom. Todo este tipo sea personajes de películas o personajes de cuentos o de personajes ¿cómo se llama?, de videojuegos. Entonces tenemos una herramienta ahí, porque cuando mi hijo él empezó a aprender letras y números y todo eso, siempre le han gustado mucho los números, pero con los dinosaurios fue diferente, porque en ese tiempo tal vez han visto una colección de libros. Por ejemplo, un título que me acuerdo que había se llama Cuando los dinosaurios van a la escuela, y luego cuando los dinosaurios van a cenar o los dinosaurios toman su cena o comen espagueti o cosas así. Entonces, estos libros me sirvieron mucho para leérselos a mi hijo y decirle, ¿qué hace un buen dinosaurio cuando va a la escuela? Se comporta muy bien. El dinosaurio, ahí venía en el libro toda la historia, y como mi hijo amaba los dinosaurios, siempre recordaba lo que un buen dinosaurio hacía. Y como el dinosaurio, no, por ejemplo, me recuerdo, no comía espagueti y tiraba todo por todos lados, sino que el dinosaurio comía muy bien su espagueti en la mesa y usaba sus utensilios y todo eso. Entonces, le ayudó muchísimo a mi hijo el hecho de esta colección de libros, porque aprendió habilidades sociales por medio de su interés. Entonces, cuando tienes un interés así, mi hijo siempre tenía un dinosaurio en su mochila para ir a la escuela. Entonces era algo como que él sentía su seguridad. Como a veces los niños tienen como una cobijita, ¿verdad?, de seguridad. Mi hijo tenía un dinosaurio en su mochila.
Y aunque le decían que no tenía que llevar juguetes a la escuela, yo les decía a las maestras y le decía a mi hijo que el dinosaurio se tenía que quedar en la mochila, pero a las maestras que por favor dejaran el dinosaurio en la mochila, porque mi hijo lo necesitaba. Él solo necesitaba saber que ahí estaba. Eso era todo, no necesitaba sacarlo, solo se necesitaba saber que ahí estaba. Ahora, una vez las maestras me mandaron un email, un correo, porque la maestra también tenía una colección de dinosaurios en la clase. Y cuando Benjamin hacía su tarea o hacía su trabajo, lo que sea, el premio era ir y jugar con los dinosaurios un ratito. Estaba como que él solo quería jugar con los dinosaurios, algo así. Y las dos maestras me mandaron un email diciendo, tienes que quitarle los dinosaurios al niño. No puede traer los dinosaurios y se los tienes que quitar, por favor, porque no hay manera que podamos dar la clase con él aquí. Y yo les dije, no, por favor, no quiten los dinosaurios, usen los dinosaurios para enseñarle, porque mi hijo aprendió a sumar, aprendió a restar, aprendió a multiplicar con sus dinosaurios. Créanme, teníamos cualquier cantidad de dinosaurios en la casa, cualquier colección de dinosaurios que teníamos, los amigos les regalaban dinosaurios, si íbamos a un garage sale y encontramos dinosaurios, los comprábamos también. Había cualquier cantidad de dinosaurios. Él aprendió a sumar, a restar, a dividir, multiplicar, usando esos dinosaurios que él tanto amaba. Aprendió montones, aprendió las cosas como se debían de hacer, como no. Entonces yo les dije a las maestras, por favor, no le quiten los dinosaurios porque es una herramienta que él usa para aprender. Usen los dinosaurios en estas ocasiones. Les mandé una lista de cómo podían usarlo para hacer matemáticas, para leer, como incentivo para leer libros sobre dinosaurios, para hacer lo que fuera que tenían que hacer en la escuela usando esos dinosaurios. Era como una palabra mágica. Yo les dije, es una varita mágica, no la quiten, no la quiten de ahí, úsenla, por favor. Entonces mi hijo fue así en la escuela, fue usando diferentes cosas y lo bueno es que siempre tuve la oportunidad de trabajar en equipo con los maestros. La comunicación siempre fue muy buena. Me mandaban email o me llamaban o yo les mandaba email y siempre fue muy buena la comunicación. Entonces las maestras siempre había consistencia entre lo que se hacía en la escuela y lo que se hacía en la casa para que él viera que era siempre lo mismo. El comportamiento en casa era el mismo que debería tener en la escuela. Y también, aunque es difícil, otra vez, muchas veces el comportamiento de los niños en el espectro por cuestiones de proceso sensorial, que es otra cosa, no es porque el niño quiera rebelarse o ser el niño que da problemas en la escuela. He tenido muchos estudiantes que han estado conscientes de eso, que tal vez ya están en middle school o están en preparatoria y ellos mismos me han dicho que ellos no desean ser ni el centro de atención ni el centro de problemas entre los maestros o ellos con los maestros o con los demás. Tuve una vez un estudiante que ya estaba en el high school y que tenía en realidad problemas de comportamiento. Él estaba recibiendo su terapia de comportamiento y todo esto y el maestro tenía un especial problema con este muchacho y ya lo habían suspendido al muchacho y todo eso. Y llegó el tiempo para el IEP y el muchacho, el estudiante había estado hablando conmigo, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Eso todo lo que me dijiste, ¿por qué no se lo dices a los maestros? Y me dijo, pues, ¿de veras? ¿Puedes decirle eso a los maestros? ¿Cuándo? Digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la junta de la IP y no te tienes que quedar si no quieres, pero yo quiero que vengas a hablar con los maestros antes de que empecemos la junta de la IP, que es de tu IP. Y él vino, él entró y hasta el director estaba, porque
yo les dije, por favor, yo quiero que le den un momento al estudiante porque él tiene algo que decirles. Y él entró y, y fue muy honesto con los maestros y eso logró un cambio tan grande en los maestros y en él también, porque él dijo, yo siento mucho que a veces tienen que batallar conmigo, pero yo quiero que sepan que yo no lo hago para darles un mal tiempo, yo no lo hago para que pasen mal. Quiero que sepan que no es porque yo los odio a ninguno. Les doy muchas gracias por trabajar conmigo, pero a veces tengo problema con controlarme porque saben que tengo autismo y eso hace las cosas difíciles a veces. Entonces, los maestros de pronto se pusieron a aplaudir y completamente cambió el ambiente de esta junta como estaba antes. Los maestros pudieron completamente cambiar su manera de pensar, empezar, o tal vez es que este muchacho le gusta estar así, de verdad, ser belicoso. No, pero como él dijo, hay cosas que no pueden muchas veces controlar. Volvemos otra vez a lo de la función ejecutiva del cerebro, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de proceso sensorial, y esta es una conversación que es un poquito más larga, pero para dar un ejemplo, proceso sensorial típico es el que cuando nosotros, por ejemplo, ahí está la olla de tamales que estamos cocinando, ¿verdad? Llegamos y está aquella olla, ya está hirviendo, está muy caliente y todo, tocamos la olla y ¿qué pasa? No nos quedamos ahí, porque, oh, está hirviendo la olla, ¿verdad que no? En esa fracción de segundo, la información sensorial que está en nuestro tacto ha subido a nuestro cerebro y ha bajado en fracciones de segundo para que nuestra respuesta física sea la de quitar la mano. Toma segundos, en fracciones de segundo, en una persona que no tiene problemas de proceso sensorial. Una persona con problemas de proceso sensorial no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque según la teoría del proceso sensorial, hay baches en esa información. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, vamos para un lugar y vemos que hay una presa de carros, de tráfico? Y vemos tal vez ahí la I-25 y desde allá se ve todos los carros que están aquí. No, no, esto nos está moviendo. Si tenemos manera de volvernos, ¿verdad que nos movemos y nos salimos de ahí? No, ya no voy a ir por ahí. Las reacciones sensoriales hacen lo mismo, porque hay baches en esa información que sube al cerebro, en ese tiempo. Muchas veces la información decide, yo no voy a pasar a través de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vemos niños que son tolerantes al dolor, que se golpean y no lloran, que se caen y no lloran. Vemos niños que son tolerantes o al calor o al frío. Entonces está haciendo un frío terrible, tal vez cayó nieve, este niño no quiere ponerse la chaqueta, no quiere ponerse la chaqueta, quiere, pero ¿cómo? Y tal vez la maestra diciéndole, tienes que ponértela ya que o no sales al recreo. Es que no quiero y se la quite. ¿Por qué? Porque no, su proceso sensorial no está dejando sentir que está aquel tremendo frío. Mi hijo salió varias veces en la nieve a recibirme, que yo venía del trabajo descalzo y con pantaloncito corto en la nieve como si nada, descalzo. Yo no podría hacer eso, pero mi hijo pequeño salía así y yo, wow, ¿por qué? Porque el proceso sensorial es diferente, hay dificultad del proceso sensorial. Y en el proceso sensorial no solo hablamos de cómo reaccionamos físicamente, que es una reacción física, ¿verdad? Recordemos eso. Cuando tocamos la olla caliente, tocamos el calor y quitamos la mano, es una reacción física, ¿verdad? Que nos hizo el proceso sensorial. Entonces, igualmente, cuando el proceso sensorial, un niño está abrumado por proceso sensorial, porque hay muchos niños, porque hay mucho ruido, porque hay unas luces, porque hay mucho calor, hay mucho frío, lo que sea, que estamos, por ejemplo, en una cafetería de una escuela.
hay olores de comidas diferentes, de la cafetería, de los compañeros que trajeron otra comida aquí. Todo eso puede ser abrumador para un niño en el espectro, un niño con autismo. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto no quiere, no quiere entrar a la cafetería. Y yo recuerdo un caso de un estudiante que estaban entre dos paraeducadoras hablando al niño. Y el niño que no, y que entre las dos que llevarlo para la cafetería, que es la hora de almuerzo, que hay que comer, y que el niño que no. Y ahí en la puerta estaba aquella batalla. Y iba pasando yo ahí por la cafetería y yo le dije, ¿qué pasa? Que este niño no quiere entrar a la cafetería. Y yo me puse, wow, es que hay mucho ruido, de verdad. Está caliente, lo puedes sentir, lo sientes cuando entras a la cafetería. Es un calor, no solo por la comida, los alimentos, la cocina, lo que sea, sino por la cantidad de niños que hay ahí, lo sientes al entrar. Entonces yo les dije, ¿ustedes creen que podrían traer el almuerzo para que él coma aquí afuera? Estoy segura que es eso, él no quiere entrar en este lugar, porque ¿qué pasa si él entra ahí? Puede empezar a tirar cosas, puede empezar a tirarse, no es necesario llegar ahí. Ellas fueron, le trajeron su almuerzo y ahí estaba él en una esquinita comiendo su almuerzo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque todo eso que podemos ver puede abrumar a una persona. Y no solo eso, pensemos en los niños que van a la tienda. Podemos ver niños entrando. He tenido muchas mamás que me dicen, yo no puedo entrar a la tienda con este niño. No puedo y no puedo. Y he durado años que no he podido entrar a la tienda con este niño. Y no es que no se pueda, sí se puede ir desensibilizando al niño. Sí se puede, poquito a poco. Pero de pronto no se va a poder porque el niño grita, el niño llora, el niño patea. ¿Por qué razón? Porque se siente abrumado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la conducta? De que ¿qué pasó cuando nosotros otra vez tocamos aquella olla? No nos quedamos pensando, ¿verdad? Ay, voy a mover la mano. No, la respuesta fue física y fue una respuesta inmediata. Quitamos la mano. ¿Qué pasa cuando una persona igual en el espectro, en este caso un niño, que no está todavía acostumbrado a manejar sus herramientas, a conocerse bien, está pequeño, solo un niño? ¿Qué pasa cuando estás abrumado y de pronto alguien llega, lo agarra, alguien llega, lo camina, lo empuja, que su respuesta puede ser física también, ¿verdad? Tal como nosotros, ¿quería él hacer eso? No, ¿verdad que no? No. Igual que si nosotros, no sé si les ha pasado que estamos en algún lugar y de pronto un insecto les brinca en la mano y hace, oh, ¿verdad? ¿Y qué pasa si aquí hay otra persona? Golpear a una persona, ¿verdad? Eso fue una reacción física involuntaria, pero golpeaste a alguien, ¿verdad? El niño puede hacer lo mismo. El niño va a patear, el niño se va a tirar al suelo, no quiere que lo levanten de ahí, también pasaba con mi hijo, ¿verdad? El niño una vez que se tira al suelo, no sé qué pasa, pero es como una piedra y lo tratas de levantar y el niño que no, y que no, y que hasta a veces entre dos, ¿verdad? Que es un niño pequeño, pero no quiere o estar ahí o experimentar. Qué abrumador es ese lugar. Necesitamos tomar un break, ¿verdad? Un descanso. Vamos a tomar un descanso, vamos a llevar a este niño a un lugar donde esté tranquilo, un rincón, tal vez con almohadas, con sus dinosaurios si quieres tomar agua, vamos a ir a allá, incluso podemos ponerle una esquinita que se llame, esta es la esquinita de la tranquilidad o algo así. Vamos a sentarnos ahí, ¿quieres? Y el niño puede pedir ir a sentarse a la esquinita de la tranquilidad cuando él lo necesite, para que esa tensión se quite y el niño pueda regresar a funcionar como estaba funcionando antes. No necesitamos que el niño tenga como le llaman en inglés, un meltdown y se derrita, por decirlo así, porque ya una vez que eso pasa va a costar muchísimo volver a traer al niño donde estaba antes. Hay niños que duran toda la mañana o toda la tarde llorando y ya no se pudo trabajar con ellos. Algunas veces, sea los papás o sea las maestras, he oído
que los niños les dicen que son muy inflexibles, ¿verdad? Y en libros podemos leer a veces que los niños con autismo son muy inflexibles. Hace poco hablaba también con un papá que me decía que su hijo, y este muchacho ya está también en el high school, en la preparatoria, me dice una expresión que usan en inglés y que se llama, que dice que su mente es one track mind, a person, ¿verdad? Es una persona de una sola vía, ¿verdad? Por decirlo así. Y me decía él, es que él es así, es que no se puede, él es así. Entonces yo le dije, ¿sabe que usted tiene razón? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque él lo estaba diciendo en el sentido que su hijo como que es testarudo, ¿verdad? No. Entonces yo le dije, fíjese que hace unos años un hombre, una persona que estaba en el espectro, un hombre, comparó a las personas en el espectro con trenes y las personas que somos neurotípicas las comparó con carros, con coches comunes y corrientes, ¿verdad? Entonces el tren va sobre su vía. El tren va solamente sobre una vía. El carro, el coche, va por la calle y los dos pueden llegar al mismo lugar. Sí, ¿verdad que sí? Pero el tren solo puede usar la vía que tiene. ¿Qué pasa cuando el tren encuentra un obstáculo en la línea del tren? Ahí se queda, porque hay que quitar el obstáculo para que el tren siga. ¿Qué pasa cuando hay un obstáculo o un cierre de calle para un carro común y corriente? El carro da vuelta, se va, agarra otra calle, agarra otra vía, otra autopista y llegó allá por otro lado que no tenía que ser esa calle, porque es así, ¿verdad? Nosotros somos más flexibles. Las personas que están en el espectro son como esos trenes. ¿Qué pasa si tratamos de sacar a un tren de sus rieles? No queremos que pase eso, ¿verdad? Si sacamos a ese tren de ahí, se va a descarrilar. No queremos eso, queremos que siga en esa vía, que siga, que llegue a su destino, como la otra persona que va en un carro, ¿verdad? Las personas dicen, sí, pero es que eso no es ser flexible. Depende, porque si ustedes han observado, los trenes pueden dar vueltas en círculo. Tienen también partes en las vías donde hay cruces en X y pueden cruzar de un lado a otro, y incluso usando sus palancas. Entonces, no quiere decir que el tren solamente está así, el tren puede ir también a hacer curvas, aunque está en una línea recta o una vía, las vías también tienen curvas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos poner esas vías curvas para los niños en el espectro. No tiene que ser, podemos usar, sí, esa misma vía que ellos tienen para que ellos saquen provecho, para que nosotros podamos ayudar, para que nosotros podamos enseñar, sin sacar al tren de esa vía, para que no se descarrile, porque cuando el tren se siente que se va a descarrilar, ¿qué pasa? El niño llora, el niño grita, ya se enojó, ya no hizo nada, ¿verdad? Queremos que vaya todavía y continúe en su línea de tren. Entonces, hemos hablado un poquito sobre todas estas cosas. Hay mucho que hablar, tanto sobre conducta, sobre proceso sensorial, sobre comunicación, sobre habilidades sociales, que es algo grande en las escuelas también, ¿verdad? Pero yo espero que con estas poquitas temas que hemos abordado, un poquito de todo en este tiempo, les sea de ayuda para trabajar con sus niños. Y pienso que las personas que trabajan con niños en la infancia temprana, en intervención temprana, tienen un gran privilegio de trabajar con estos niños, porque entonces son ustedes las que tienen la oportunidad de abrir esa primera puerta para los niños. Espero que puedan utilizar estas cosas de las que hemos conversado, y me dio mucho gusto hablar con ustedes hoy. Hasta la próxima vez. Hasta luego.